del espacio, de geometría en el espacio, perdón, un viaje a 3 dimensiones. Bienvenidos a esta exposición del fascinante mundo de la geometría del espacio. En esta presentación exploraremos conceptos, teoremas y representaciones visuales de las formas y figuras que habilitan en 3 dimensiones. Acompáñenme en este viaje a través de la geometría espacial. Conceptos claves en la geometría del espacio: rectas, puntos y planos. Los elementos fundamentales de la geometría del espacio son los puntos, perdón, las rectas y los planos. Un punto no tiene dimensiones. Una recta tiene una dimensión, longitud, y un plano tiene 2 dimensiones, longitud y ancho. Estos elementos se combinan para crear figuras geométricas tridimensionales. El vector y sus partes. El vector en el campo de las matemáticas y de la física se define como un segmento de la recta de longitud en forma de flecha, que consta de 4 componentes, y estas partes principales: el punto de partida, la magnitud y el sentido y la dirección. Como podemos ver en la imagen, la flecha tiene un punto de origen, el módulo y el sentido. Representaciones visuales. Los cubos son figuras geométricas tridimensionales con 6 caras cuadradas congruentes y 12 aristas iguales, como cuadrados perfectos. Las pirámides es una figura geométrica con una base poligonal y caras triangulares que convergen en un punto llamado vértice. Las esferas, perdón, una esfera es un cuerpo geométrico tridimensional donde los puntos están en la misma distancia en un punto central. Un cono es una figura geométrica tridimensional con una base circular y una superficie lateral que se extiende desde la base hasta un punto llamado vértice. Teoremas fundamentales en geometría del espacio. Teorema de Pitágoras, aunque fundamentalmente para la geometría plana, también se aplica en el espacio. El teorema establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, lado opuesto al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados. El teorema de Tales. Este teorema establece que si cortan 2 rectas paralelas por otras 2 rectas, si cortan 2 rectas paralelas entre 2 rectas, los segmentos se forman en la primera recta son proporcionales a los segmentos que se forman en, en la segunda recta. Volúmenes de sólidos. Cada sólido tiene una fórmula específica para calcular su volumen, que representa el espacio en que se ocupa dicho volumen. Por ejemplo, el volumen de un cubo es igual a la longitud de un lado al cubo, mientras que el volumen de una esfera es igual a 4, 4 tercios de pi multiplicado por el cubo del radio. Eh, Superficies en el espacio. Es
una figura geométrica bidimensional que se asemeja a un plano deformado. Se pueden describir con dos parámetros o con una ecuación que refleja las tres coordenadas de sus puntos. Por ejemplo, esta imagen que se muestra aquí, un cono doble, que es un ejemplo de una superficie cuádruple en el espacio. Este tipo de figura este tipo de figura se puede describir matemáticamente como una gráfica de la ecuación Z2, que es igual a X2 más Y2 Z elevado a la 2 igual a X elevado a la 2 más Y elevado a la 2Z de 2 igual elevado a la 2, perdón, igual a X elevado a la 2 más Y elevado a la 2. Para una explicación más simple de lo que yo quiero decir, vamos a imaginar dos conos unidos por un vértice en el origen, donde X es igual a 0, X es igual a 0, Y es igual a 0, Z es igual a 0, X es igual a 0, es igual a 0. Cada punto en la superficie sigue una regla. Sigue una regla. La distancia del punto al eje Z en el plano X menos Y es igual a la distancia vertical de Z desde el origen. Esta superficie no tiene bordes ni límites y se puede es, y se extiende, perdón, infinitamente en ambas direcciones del eje Z. Se utiliza este tipo de superficie para estudiar simetrías y propiedades geométricas en 3D, siendo clave en áreas como la física y el diseño arquitectónico. La otra figura que vemos es como un cono. Vamos a imaginarnos que es como si tú cogieras una hoja de papel, la doblaras en forma de cono. Este cono es una superficie en el espacio tridimensional. Para entenderlo mejor, eh, la superficie es como la piel del objeto. En el caso del cono, es la parte exterior que tú puedes tocar. Entonces, en el espacio tridimensional, en el espacio, este es el espacio, perdón, en el tridimensional, en el que vivimos como tres dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, una superficie en el espacio es simplemente la piel de un objeto que existe en tres dimensiones. En el caso del cono, es la parte exterior que puedes ver y tocar. Eh, Sistemas de coordenadas. Las coordenadas cilíndricas son escritas en la forma radio, ángulo y el vértice Z, en donde radio representa a la distancia desde el origen hasta el punto en el plano XY. El ángulo representa al ángulo formado con respecto al eje X, Y y Z. Es el componente Z, el cual es el mismo en las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, si vemos bien, X es igual a radio, o sea, la distancia es igual al radio, y Y es igual al ángulo. Si trazamos una línea imaginaria, eh, daría el mismo ángulo en el eje Y. Y Z, como podemos ver, es la misma altura o dirección. Sistema de coordenadas rectangulares. Cada punto en el plano, como sabemos,
puede ser identificado mediante dos puntos, X y Y, llamados par ordenado. Para localizar a X, Y, se empieza en el origen 0,0, que es el centro, en el puntico azul, y se define X es igual a la cantidad que hay que mover hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo del número. Y Y, cantidad que hay que mover hacia arriba, positivo, o hacia abajo, negativo, dependiendo de, perdón, del signo del número. Por ejemplo, el punto correspondiente, como tenemos aquí en la imagen, el punto rojo, muestra, corresponde a que 4 pertenece al vértice de la X, a la dirección de la X, y -3 pertenece a la dirección de la Y. Es 4 a la derecha y 3 hacia abajo del origen. Aquí tenemos unos ejemplos que es convertir, como un ejemplo de cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas se expresan como el radio, el ángulo y el vértice Z, donde el radio es igual a la raíz cuadrada de X elevado a la 2 más Y elevado a la 2, que eso sería la distancia radial en el plano XY. El ángulo es igual al arcotangente de Y sobre X, que sería siendo el ángulo con el eje X, usualmente radianes. Z es el mismo Z en las coordenadas rectangulares como lo vimos anteriormente. Un ejemplo claro de esto sería de rectangulares a cilíndricas, perdón, dado X, Y, Z es igual a 3,4,5, que es igual al radio, es igual a raíz de 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2, que es igual a raíz de 9 más 16, que es igual a 5. El ángulo es igual al cotangente de 4, perdón, de 4 sobre un tercio, que vendría equivaliendo a radianes 0,93 y sería un ángulo de 53,13. Y Z vendría siendo 5. Entonces, el resultado en cilíndricas de R, ángulo, el vértice Z es igual a 5 del radio, perdón, 0,93 del ángulo y 5 de Z. De rectangulares a esféricas. Las coordenadas esféricas se expresan como P, el ángulo, y phi. Un momento. Y phi, donde P es igual a X elevado a la 2 más Y elevado a la 2 más Z elevado a la 2, distancia del origen. El ángulo es igual al cotangente de Y sobre X, ángulo en el eje X, al igual que la cilíndrica. Phi, arcotangente, es igual a Z sobre P, ángulo en el eje Z. Un ejemplo de eso sería dando X, Y, Z, que es igual a 3,4,5. En el punto P tenemos que es igual a la raíz de 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2 más 5 elevado a la 2 más, aquí podemos interpretar que son eh, más o menos la misma fórmula. Entonces, eso es igual a la raíz de 9
más 16 más 25, que es igual a la raíz de 50, que es equivalente a 7,07. El ángulo es igual al arco tangente de 4 sobre un tercio, que es igual a 0,93 radianes, que eso equivale a un ángulo de 53,3. Entonces, pi es igual al arcoseno, perdón, al arcoseno de 5, eh, por el error de aquí, de 5 dividido entre 7, 0,7, que es igual al coseno de 0,707, que es igual a 0,79 radianes, que es igual a un ángulo de 45. Entonces, el resultado en esférica de P, ángulo, phi, es igual a 7,07, 0,93, 0,79. Eh, Aquí doy mi conclusión. Eh, la geometría del espacio nos permite comprender y analizar las formas, posiciones y relaciones tridimensionales en el universo. Es una herramienta clave en disciplinas como la arquitectura, la inteligencia y la astronomía, proporcionando un lenguaje universal para describir estructuras complejas y explorar conceptos fundamentales como el volumen, la simetría y la perspectiva. Su estudio revela la profunda conexión entre las matemáticas y las relaciones que nos rodean. La frase, hasta aquí lo dejo con una frase de un matemático del padre de la geometría, Euclides, que dice, no hay un camino real para la geometría.